Em, bueno, entonces mi nombre es Taylor Velázquez. Eh, Vamos a hablar de qué es administración, conceptos básicos de la administración y de los conceptos que hemos venido trabajando a través de este corte y de las clases vistas con el profesor. Entonces entendemos como administración eh, planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y recursos pues en base a una empresa, ¿sí? Llevándolos y manejándolos de una manera más eficiente eh, y eficaz a un resultado. Entonces podemos hablar entonces de administración también como tal. Digamos, los recursos, la administración es manejar los recursos, tanto humanos como tecnológicos, eh, que se llevan en una empresa, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Manejar el personal. Cuando hablamos de planear, entonces queremos, lo que queremos saber es qué es, ¿sí? A dónde queremos llevar nuestra empresa, las metas y objetivos que tenemos como tal. Eh, Organización, entonces eso es planear. Organizar, entonces organizar es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese proyecto que tenemos nosotros en mente, ¿sí? Organizar es qué gente necesitamos, los recursos que necesitamos. eh, Tenemos que organizar como tal los recursos tecnológicos de lo que estábamos hablando. Y entonces dirigir es cómo vamos a llevar a cabo ese proceso. eh, lo que vamos a hacer necesitar como tal. Y controlar, pues cómo vamos a supervisar que ese trabajo nos quede bien hecho y cómo vamos a, o sea, que tengamos una manera, que tengamos un resultado eficaz y eficiente de a lo que llevemos esos recursos como tal. Pausa. ¿Listo? Entonces, para hablar de la administración como tal, entonces vamos a recordar la historia que se ha llevado en la administración. La administración comienza en una época primitiva, ¿sí? Donde se manejan entonces grupos o tribus que manejan la caza y la recolección de frutos pues para sustentar su vivir. Ellos, digamos, se analizó cómo manejaban la administración ellos y manejaron una técnica de arrastre. Se llamó arrastre fue porque dichos grupos o tribus, entonces digamos contra los animales que peleaban, que eran muy grandes, sí, que ellos no le podían ganar físicamente uno a uno como tal, sino que digamos llevaban a cabo una organización de, digamos como tal de las personas que participaban en esos actos, cuál era el acto. Entonces la técnica de arrastre era llevar a un animal eh, de un lado a otro, sí, pues ellos lo que hacían era asustarlo con técnicas, ruidos, les tiraban piedras para que pues estos animales cayeran desde altos lugares y pues lo que les causara la muerte y ya ellos pudieran consumir pues esa comida como tal, ¿sí? Les facilitaba esa técnica pues para su comida. Otra época, entonces la siguiente fue la agrícola. Entonces ahí fue cuando en esa época agrícola se divide el trabajo por edad y por sexo, ¿sí? Que pues eso fue como la característica que más se relevó en esa época. Después iba la época grecolatina. Entonces en esta época grecolatina se caracterizó fue el esclavismo como tal. Entonces ya se llevó a cabo una división de clases sociales que, que pues para eso entonces digamos las personas que llevaban a cabo, que tenían esclavos, realizaban castigos corporales para poder, para poder aumentar, digámoslo así, sus capacidades y digamos su producción de lo que se estaba manejando pues los esclavos. Después ya llegó, debido a esto, entonces se maneja un bajo rendimiento por la parte de los esclavos, pues porque ya su castigo corporal y el castigo que manejan hacia ellos es muy alto, entonces ya ellos no pueden realizar esas actividades, ¿sí? Y si la realizan, entonces ya no la realizan a su máximo
sí, a su máximo nivel. Entonces la época feudal, entonces ahí ya se termina de constituir las clases sociales como tal. Entonces por estas clases sociales entonces se realizaban labores peligrosas por parte de los esclavos. Pues, ¿Listo? Bueno, entonces retomamos. Eh, entonces se llevan a cabo en la época feudal, entonces las labores son muy excesivas, los horarios son excesivos. Las labores como tal entonces son peligrosas y no se le da a los esclavos una protección como tal. ¿Sí? Entonces vamos con la... Pero entonces digamos desde ahí surgen las investigaciones de la administración científica. O sea, comienzan a haber principios de la administración científica como tal. Entonces en la revolución industrial también aparecen carentes que, que están en defensa de los trabajadores como tal, de esos abusos que se le cometen, de los horarios excesivos, labores peligrosas, entonces ya comienzan a defender a los trabajadores como tal. Y se eliminan entonces los talleres artesanales y aparecen las fábricas. Y ya como tal entonces ya se origina la investigación científica. ¿Sí? En el siglo XX, entonces un desarrollo tecnológico industrial, ya el desarrollo es muy avanzado para las industrias como tal, se consolida la administración y surge la administración científica con el señor Frederick Winslow Taylor, que es el más importante representante de, de la administración científica. Y es indispensable para la administración como tal, orientar y organizar los procesos administrativos desde ese punto de vista. Ya, pausa. Entonces vamos con Warren Burns, 1962, habla de la teoría de desarrollo organizacional, ¿sí? Entonces como habla que como el mercado cambia, como el exterior cambia, entonces esto va a llevar o afecta, ¿sí? Tiene un impacto en, en la organización de una estructura como tal, ¿sí? Entonces como un mercado cambia, como los gustos cambian, como todo tiene un cambio, entonces va a llevar a un impacto eh, interno en nuestra organización de la empresa. ¿Sí? Ya,